Bueno, muy buenas tardes, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este encuentro que tiene el objetivo y el motivo es presentar esta nueva agrupación ADUNAR. Muchas gracias a todos por estar presentes con nosotros. Es un honor, ya que está aquí con nosotros el señor Amaury Chamorro. Así que desde ya, bienvenido a nuestra ciudad y muchas gracias por compartir este momento con nosotros. Bueno, y como les decía, muchas gracias también a todos ustedes por compartir este momento con nosotros. Además, agradecemos a las autoridades de SADOB, vi que estaba por allí el secretario general, Martín Lucero, a todas las autoridades, muchas gracias por cedernos la instalación de este auditorio para la realización de esta actividad. ADUNAR es un grupo de docentes de distintas facultades e institutos de diversa extracción política, sumado a sectores independientes con una gran vocación de servicio que han decidido crear un nuevo espacio gremial. Un espacio que asuma el desafío de representar y sintetizar una propuesta política gremial que responda de manera clara a los intereses y a las necesidades colectivas de la mayoría de los docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Rosario. En primer lugar, es vital trabajar sobre la recomposición del salario para frenar el retroceso del poder adquisitivo que han provocado las medidas económicas del Gobierno Nacional, sostener la defensa de la educación pública y gratuita e impulsar la efectiva implementación del convenio colectivo de trabajo que como marco normativo da respuestas claras sobre estabilidad laboral y condiciones de trabajo. Impulsamos una expresión gremial independiente de las autoridades de turno, alejada de la burocracia sindical, pero que al mismo tiempo tenga un rol activo en los espacios de decisión político-gremial local y nacional. Ser autónomos no debe confundirse con el aislamiento actual al que han llevado a nuestro gremio COAT, aún estando afiliado a la federación más grande del país, CONADU, que concentra en su seno más del 40% de la representación de los docentes agremiados de la Argentina. Proponemos un gremio solidario que esté junto a cada docente defendiendo sus derechos para resistir el avance de políticas neoliberales que descalifican y desprecian lo público. Buscamos brindar alternativas que permitan mejorar la formación de cada compañero, sus condiciones de trabajo y su calidad de vida. Revalorizar el aporte que cada uno hace para sostener a una entidad gremial que hoy aparece muy lejana, no solo de la mayoría de los afiliados, sino también de la universidad a la cual pertenece. Por eso uno de nuestros lemas es trabajando por el gremio y la universidad que queremos. Somos parte de ambas instituciones, por lo tanto nos asiste el derecho y la obligación de defenderlas, proyectarlas, discutirlas, ser protagonistas de su construcción cotidiana, exigiendo que sea parte indisoluble de un proyecto educativo y de país que nos contenga a todos y a todas. Queríamos compartir también con ustedes y agradecerles las adhesiones, algunas de las adhesiones que hemos recibido. En primer lugar, muchas gracias al secretario general de SADOB, Martín Lucero, al diputado nacional y docente de nuestra Casa de Estudios, el señor Eduardo Seminara, también el Partido Comunista y la Federación Juvenil Comunista de Rosario, que también saluda calurosamente la visita del compañero Amaury Chamorro a la ciudad, cuna de la revolución de nuestra América, comandada por Ernesto Che Guevara. Además también la multisectorial de solidaridad con Cuba de la ciudad aquí de Rosario. Antes de presentar, quería leerles una propuesta más que tiene que ver con nuestro gremio, que es por qué se pone en marcha esta propuesta gremial, que tiene que ver con crear una agenda abierta, dispuesta a dar debate y recibir aportes e ideas de todos. Entendemos que es vital trabajar de manera intensa
buscando a cada paso el fortalecimiento de una propuesta que mejore las condiciones laborales de todos y que planee claramente la transformación de nuestra asociación docente para hacer realidad, así como decíamos, tanto el gremio como la universidad que queremos. Muchas gracias a todos por estar presentes otra vez. Y bueno, la ocasión merecida que podamos tener un invitado de lujo. Así que ahora vamos a escuchar la conferencia de Amaury Chamorro. Es consultor y analista internacional, máster en comunicación política. Ha trabajado en América Latina y el Caribe, asesorando a gobiernos y partidos progresistas del continente, donde se destaca su trabajo como asesor en la campaña del ahora presidente de Ecuador, Lenín Moreno. También ha sido coordinador de una de las agencias de comunicación y artes más grandes de Brasil y docente en varias áreas de comunicación, como planificación de campaña, planificación de medios, práctica publicitaria, redacción publicitaria, arte y creación. Así es. Muy bien. Su conferencia se titula La comunicación política ante el avance del neoliberalismo en América Latina, precisamente el caso de Ecuador. Así que bueno, escuchamos tus palabras y nuevamente gracias por estar con nosotros. Este es el micrófono. Gracias. Para mí es un honor estar aquí. Soy bisnieto, nieto y hijo de sindicalistas. Vengo de una trayectoria de una familia en Brasil. Mi abuelo fue fundador del sindicato de los textiles, fue un importante sindicato en São Paulo, fundador también de la CGT en Brasil, del comité central del partido. Entonces, decir que yo me siento con mucho honor de estar aquí, sé que es un paso muy importante que ustedes están dando. Agradecer la invitación a donar, ¿no? En realidad, y también el espacio cedido por la SADOP. Yo creo que este proceso de lucha es continuo, es imparable, y en realidad los gremios obreros y de trabajadores de todo nuestro continente tienen un rol indispensable. Fueron ellos que permitieron la llegada del progresismo en las presidencias de las repúblicas, eso en todos los países. Agradecerle también a Sergio, a Pedro por la confianza y por permitir estar aquí con ustedes. Quería contarles un poco. Yo fui docente en Brasil, hablo un portuñol medio raro, nací en Ecuador, pero viví en Brasil toda mi vida. Tuve la oportunidad, el honor de ser profesor. Yo creo que fue la experiencia más próxima que yo he tenido de poder hacer una revolución, ¿no? Porque el impacto realmente de la vida de las personas, cuando uno ve al estudiante ingresando y después formándose, y de cierta forma que él carga por el resto de su vida todo aquello que él pudo convivir con un profesor, es realmente, yo creo que fue lo más noble que he hecho en toda mi vida. Bueno, es un momento interesante y muy difícil para América Latina ahora, el enfrentamiento que nosotros tenemos comunicacional. Porque hay una confusión también, de cierta forma, de que el progresismo en América Latina ha dominado durante tanto tiempo, y el surgimiento de las redes sociales, principalmente el momento que el comandante Chávez comienza con el tema del Twitter y todas las organizaciones sociales y políticas se empoderan de las redes sociales, se hipermediatiza, o sea, hay también un superdimensionamiento del uso de la comunicación, muchas veces como un parche para los problemas políticos que los mismos procesos progresistas enfrentaban. Entonces se confundían, ¿no? El rol de la comunicación se extrapolaba y muchas veces se creía que él mismo podría solventar los problemas políticos de nuestro continente y de los movimientos progresistas. En este caso, y ahí me gustaría también hacer un debate, si me permiten, ahí, con base en la dinámica de que voy a charlar, voy a contar un poco, hacer una lectura, un análisis un poco más aterrizada también sobre el caso de Ecuador y cómo cuáles son los paralelos con Argentina, con América Latina, pero me gustaría también pasarles la palabra para que podamos conversar y dialogar y escucharlos a todos y ahí hacer un gran debate, ¿no? Yo creo que eso sería más interesante aún. Bueno, lo primero, se intentó instalar en América Latina de que se acababa el fin del ciclo progresista, ¿no? Recordábamos inclusive la misma izquierda latinoamericana
asumiendo ese discurso de que de alguna forma si se perdió en Argentina las elecciones, se perdieron las elecciones en Venezuela, parlamentarias, en Bolivia también el presidente Evo Morales no consiguió ganar el referéndum, entonces ahorita, bueno, se acabó, se cae Brasil, hubo el golpe de Estado y ya no hay más opción, se acabó el fin del ciclo progresista. Bueno, vino Nicaragua, arrasó en las elecciones, ¿no? El presidente Daniel Ortega tuvo una votación superior al 70% del voto válido, y viene ahora Ecuador con Lenín Moreno y gana las elecciones presidenciales en una segunda vuelta, en un balotaje, pese al robo de la primera vuelta. Nosotros sí habíamos ganado esa primera vuelta, pero ahí hubo una mano muy oscura en el Ecuador que nos robó muchos votos y no permitió que ganáramos en primera vuelta. Fuimos a la segunda y obviamente se condicionó una elección muy soportada por la disputa de la verdad, ¿no? Algunos ya se topa mucho el tema de la posverdad y vamos a pasar por eso también, pero el antecedente es que en el Ecuador yo creo que se cerró esa herida abierta, ya se comienza de alguna manera a curar, en el sentido de que nosotros, los movimientos progresistas, hemos demostrado también una capacidad ahora de relieve, que es algo muy importante. Fue un vínculo difícil de conseguir, es creer que nuestros grandes líderes históricos de alguna forma ahora pueden implementar un proceso de continuidad o radicalización o continuidad, reafirmación del modelo progresista sin tener a sus líderes aún bajo el comando, ¿no? Entonces, obviamente, el cambio de matices acaba dificultando un poco esa historia. Yo creo que más que el progresismo, de que la derecha conservadora de nuestro continente avanzó, nosotros los progresistas nos equivocamos. Yo tengo una otra opinión, no creo que ellos consiguieron vencer, sino que nosotros nos equivocamos en nuestros procesos políticos, comunicacionales, de manera continua, y acabamos inventando, algunos se ríen, pero un enemigo imaginario, ¿no? Como los niños que tienen los amigos imaginarios que dialogan, juegan, conversan. Nosotros, pese a tener un enemigo que no es imaginario, es real, nosotros hemos utilizado esa muletilla como que para justificar nuestra ineficiencia, nuestros errores, nuestros casos de corrupción que han habido en todos los gobiernos progresistas y también nuestra ruptura en el diálogo con la sociedad. Somos responsables, el progresismo es responsable y yo me siento parte de él, así como todos ustedes, de cambiar nuestro continente de una manera muy profunda. O sea, América Latina era un continente con más del 60% de gente que vivía en la pobreza, y ahora nosotros, según datos de CEPAL, tenemos básicamente de 18 a 20% de la población en esas condiciones, aún después de 10 años. Pero nosotros aún continuamos dialogando con esa sociedad como si aún existiera el 60% de pobres. Esa deuda histórica de la cual nosotros hemos luchado, las organizaciones sociales, las organizaciones sindicales, los gremios, de alguna manera siempre se han impuesto en esa lucha en contra del gobierno por mejores condiciones salariales, de trabajo, de disputa. De alguna manera ese mismo gobierno ahora es resultante de ese mismo gobierno, de ese mismo proceso sindical. Entonces, ¿a quién le vamos a reclamar ahora? ¿No? ¿Y a quién le reclamamos? Pues si ahora es el gobierno, si somos gobierno. Entonces se comienza a generar una dicotomía y una dificultad también de llegar a acuerdos mínimos de gobernabilidad, porque de cierta forma el gobierno, no podemos transformarnos, las organizaciones sociales, como una especie de ancla del desarrollo del gobierno, y cuidado que también nos parecemos que estamos traicionando, y el gobierno también se siente ofendido porque también le hacemos exigencias. Entonces ha habido una condición de ese debate comunicacional que de cierta forma ha venido a cubrir justamente esos problemas y esas tensiones naturales de llegada a la presidencia de la República de los movimientos sociales que a lo largo de América Latina durante 100 años han intentado cambiar esa realidad, ¿no? Entonces, también generamos, y eso haciendo como una especie de un análisis de antecedentes, ¿no? Entonces llegan los gobiernos progresistas, se toman las instituciones públicas, realizan políticas públicas, cambian la situación, amplían los derechos, se mejora la economía, se distribuyen las riquezas del país, y a partir de eso creamos una sociedad que en realidad se transforma en una sociedad mucho más capitalista de lo que nosotros nos habíamos imaginado.
porque el gran avance del progresismo ha sido incluir esa gran masa de gente al mercado de consumo. O sea, nosotros facilitamos su capacidad de adquirir productos, bienes, servicios, hemos financiado, es más fácil comprarse su casa, es más fácil comprarse su carro, cambiar el celular todos los años, poder viajar, estudiar en mejores universidades, pero al final de cuentas el proceso del debate cultural, el debate simbólico, ¿no? Esa batalla por lo simbólico, nosotros ya casi que la perdimos en lo absoluto. Entonces, la sociedad que conformamos se sustenta mucho en esos valores capitalistas del bienestar individual, de que yo me he dignificado y he conquistado una serie de cosas, mucho más a partir de mi esfuerzo personal, de que las condiciones que el país ahora tiene de distribución, de defensa de los derechos, distribución de la riqueza, defensa de los derechos, y de cierta forma nosotros no hemos conseguido explicar. Entonces, al momento que cambiamos la sociedad, muchas gracias, Juan. Después que nosotros cambiamos la sociedad, nosotros continuamos con el mismo discurso de hace 20 años, de acabar con la inequidad, de acabar con la pobreza, y ya esa gente no está más preocupada con qué van a cenar, porque ya tienen comida, porque ya sus hijos están en las universidades, porque ahora las preocupaciones son otras, y ahora esos jóvenes que nacieron prácticamente dentro de un país que ha cambiado en lo absoluto, como es el caso de Argentina, como Brasil, como Bolivia, y Bolivia tiene una característica interesante, que es la cuestión de la plurinacionalidad, y como Ecuador, ya esa sociedad, esos jóvenes que están preocupados en que, en el caso de Ecuador, por ejemplo, de las becas, el presidente Correa desarrolló una política de entregar becas a los mejores estudiantes del país gratuitas. Ellos pueden estudiar en cualquier universidad del mundo con todo pagado. Entonces la clase media baja estaba mucho más preocupada de saber si el hijo estudiaría en la London School of Economics o en Harvard. O sea, y hace 10 años no tenían literalmente que comer. Yo cuando me fui del Ecuador, siempre cuento eso, es muy trágico. Hace 10 años, antes de esos 10 años de la Revolución Ciudadana, en las carreteras se regalaban los niños, las personas más pobres. Entonces, en los lugares a donde habían peajes o de repente la policía hacía una especie de barreras, había las familias enteras con sus hijos bebés, y viendo si alguna familia no quería recoger ese hijo para llevárselo, para darle una mejor condición de vida. O se compraban las haciendas. Entonces uno decía, mira, mi hacienda tiene 100 hectáreas, 300 cabezas de ganado y tiene 5 familias de indios ahí adentro, como parte del costo de la hacienda. Aquí también pasaba eso, me imagino que no sea diferente. No en la zona por acá, cerca de las ciudades, pero campos de Entre Ríos. Ya, vea que es una realidad que está en todos los lugares. Con la familia adentro. Entonces, a las empleadas, a las compañeras que trabajaban en las casas como empleadas se les pegaba, porque rompían un plato, era una barbaridad. Y eso no hace mucho, eso hace poco tiempo que la Revolución Ciudadana consiguió cambiar eso. Pero ahora esa nueva sociedad no se identifica con nosotros. ¿Y qué está pasando entonces? Hay un divorcio ahí natural. Yo creo que hay un desafío donde nosotros no hemos resuelto de la manera de comunicarnos también con esa nueva sociedad, que de alguna forma también fue inserida a las redes sociales, yo diría que fue casi que vulnerada al acceso de las redes sociales, en el sentido de no comprender esos mecanismos de formación de mentira, de matrices de desinformación, que casi en su mayoría ha afectado tremendamente a los gobiernos progresistas y también las organizaciones sociales, para conseguir crear un proceso de diálogo con esa ciudadanía, esas nuevas ciudadanías que ahora están mucho más preocupadas con el futuro, y nosotros hablamos sobre el pasado y nuestras conquistas y cómo era antes, que era un horror y ahora hemos cambiado y mira cómo estamos mejor ahora, pero la gente ya piensa en el mañana. Entonces las revoluciones y los movimientos progresistas de alguna manera se han divorciado en lo absoluto de lo que pasa en las calles. Yo creo que más que nunca es necesario volver a hacer política, es necesario volver a conquistar cada esquina, cada calle, cada cuadra, así como se pelean también por más retweets, por más likes, por más compartidos, por más views en los videos. Es necesario que las organizaciones sociales, el progresismo de manera general, los gobiernos progresistas vuelvan a ocupar los espacios físicos.
¿no? El Internet creó una fantasía de que estando presente ya, no tenemos muchos seguidores, está todo bien, las cosas suceden de manera tranquila y no es así, no es así. Es más, nos engañamos en realidad y no salir a disputar esos espacios. Una otra también importante observación es que nosotros debemos proponer un cambio en el funcionamiento de la comunicación y de las relaciones políticas. Yo creo que la forma, hay un impacto importante que se ha sentido, y ahí yo creo que hay una referencia a lo que ha sucedido en Argentina con Brasil, que han sido países que han tenido una organización obrera sindical muy fuerte, y que en el caso de Brasil, bueno, la llegada del Partido de los Trabajadores, obviamente la formación del Partido de los Trabajadores y su forma de hacer política en este momento también se siente muy desactualizada. Hay un proceso de debate hacia interna del PT muy fuerte de la forma, cómo creamos nuevas formas de hacer política. No es solo entender la expectativa de la ciudadanía, pero ¿será que nosotros necesitamos un sistema organizado, así como un partido leninista, marxista, con un sindicato conformado con sus direcciones y toda la maquinaria, como lo sabemos, si al final la sociedad, la mitad de los votantes no tiene la menor idea, nunca ha sido afiliado a un sindicato? O sea, y ni siquiera participa directamente de un partido y de esas organizaciones estructuradas, y se habla mucho ahora de la sociedad líquida, ¿no? De esa composición social que de alguna manera yo no tengo una jerarquización, ni siquiera en la información, ni siquiera en las fuentes, a donde yo recibo todo de todo el mundo al mismo tiempo. Entonces, ¿por qué yo tengo que ahora participar de un proceso político o de un debate político en una forma, en un formato, ¿no?, de hacer política que es aburrida? Es de hace 2 siglos atrás, o sea, del siglo XIX, ¿no? Entonces, ese debate también, esa forma de hacer política, el uso, no quiero llegar a los extremos de decir, no, esa tecnopolítica, ¿no?, el término de hagamos política vía Twitter, también no creo en eso, pero sí es necesario volver a comprender o crear o repensar en las organizaciones sociales y los gobiernos progresistas, también las organizaciones políticas, los instrumentos políticos progresistas deben comprender de que la forma de volver a discutir con esa juventud, o sea, prácticamente en los países hasta los 35 años de edad está la mitad de la población votante. Entonces, esa gente consume información, interpreta el mundo de una manera muy distinta de aquellos que nosotros hace 10 años atrás como trabajábamos, ¿no? Entonces, esa falta de actualización también del modelo, de la forma de hacer política, independiente de que tenemos que volver a tomar las calles, ¿no? Ahí está la gran pregunta, y ¿cómo hacemos eso entonces, ¿no? ¿Cómo volvemos a ocupar los espacios políticos perdidos sin hacerlo como lo hacíamos hace 10 años atrás? Ese es un importante tema que está en discusión ahorita en el continente de manera general, porque las organizaciones sociales han sentido un gran impacto de falta de identificación de esas nuevas sociedades, de ese cambio demográfico, de ese relieve generacional, para poder en este momento creer en nosotros, para avanzar en un proyecto político, ya que ni siquiera me identifico por el proyecto político. Por eso también el discurso muy implementado aquí, que en realidad es el gran referente en América Latina, yo me acuerdo cuando Macri dijo, no, a mí no importa la ideología, no importa de derecha o izquierda, lo que importa es hacer las cosas bien. ¿Cómo que no importa? Entonces, ¿por qué firmó los fondos buitres, pagó los fondos y se bajó la ley de comunicación? Pues, o sea, obviamente esa es una medida estrictamente ideológica, sabemos eso, pero la forma a donde se presenta y de alguna manera la sociedad se entiende como una renovación de un proceso que de alguna manera yo ya no me identifico más, ¿no? Eso sumado obviamente a todo el ataque mediático que de alguna manera todos los países progresistas y de manera general los movimientos progresistas han sufrido a lo largo de estos 10 años. Y cómo superar eso a través de instrumentos sociales que permitan la relación. No es apenas la comunicación, no hablamos más en un sistema de un monólogo, ¿no? O sea, lo que estoy haciendo aquí ahorita, todo el mundo sentado escuchándome, eso es, nosotros en la política estamos más acostumbrados a hablar que a escuchar a las personas. Y las redes sociales, esa renovación de esa forma de ser política, las personas quieren hablar mucho más, quieren ser escuchadas ellas, y no que nosotros lideremos un proceso de una narrativa cualquiera que muchas veces ni siquiera se identifica con ellos. Entonces, esa renovación
de la forma de hacer política, de la forma de hacer comunicación ha sido importantísima. Entonces, entrando en el caso de Ecuador, bueno, venimos de un proceso de 10 años, de un cambio muy profundo en el país, en lo económico, en lo político, en lo social, a donde por primera vez desde hace 187 años que existe la República, en todas las provincias el gobierno ha tenido presencia. O sea, ni siquiera el gobierno ecuatoriano tenía presencia en todo el estado ecuatoriano. No había un hospital en todos los lugares, no había ni siquiera una escuela o siquiera una oficina de representación del gobierno nacional. Entonces ahorita el estado ecuatoriano se hace presente, logra un avance en términos de logros y conquistas sociales, mejora los indicadores de desarrollo, todo lo que ustedes ya saben, pero al momento de llegar a las elecciones, no arrasamos en las elecciones, ¿no? Era lo que se esperaba, ¿no? Con un gobierno tan bien aprobado, el presidente Correa termina su gestión con 70% de aprobación y nosotros ganamos con el 50% y apretado, y por muy poquito de diferencia en relación a Guillermo Lasso. ¿Qué es lo que ha pasado en el Ecuador que de alguna manera nosotros hemos entendido que aquí también en Argentina, en Brasil, en todos los lugares ha sucedido? En los momentos de elecciones, en los momentos electorales, no se ha comprendido que hay que volver a comunicar, a conectarse con la gente, sin pensar de que esos procesos de gestión a lo largo de todo ese tiempo, es como que si la gente y nosotros los progresistas estuviéramos esperando un agradecimiento por parte de la ciudadanía. Es muy con nosotros, mira todo lo que hemos hecho, mira todo lo que ha avanzado. Y la ciudadanía dice, pero voté para eso. O sea, discúlpame, pero te pagamos el sueldo para que hagas eso. Entonces, ¿qué estás esperando? Gracias. No. Pues. Entonces, tenemos que volver a reconstruir y avanzar en esa cancha del diálogo, porque en un momento de elecciones también existe el uso de la maquinaria comunicacional de la derecha, en ese momento que las empresas de comunicación más consiguen actuar y más consiguen afectar. Cuando se inician las elecciones en el Ecuador, el proceso electoral previo, el candidato a vicepresidente de la República, que era actual vicepresidente Jorge Glass, un importantísimo cuadro de la Revolución Ciudadana, encargado por todo el desarrollo de la infraestructura y el manejo de los recursos de esos sectores estratégicos ecuatorianos, se transformó en el tendón de Aquiles de la Revolución Ciudadana, porque a él se le pusieron todas las denuncias de corrupción a sus estructuras, como que si él hubiera sido responsable por la creación de alguna gran red de corrupción, y ahí está el caso de Brecht, que ustedes ya deben haber escuchado. Pero ¿cómo nace todo eso? Miren qué interesante. Estrella de Panamá, que es un periódico panameño que tiene como 200 años, que en este momento es manejado por una familia condenada por narcotráfico, inclusive uno de los dueños está preso y condenado por 50 años en Estados Unidos, publica una noticia en una columna de chismes. Chismes se usa en Argentina también. Una columna de chismes indicando de que el actual secretario de asesor jurídico de la Presidencia de la República estaría en Panamá negociando con la Fiscalía panameña para que no se soltara la información sobre todos los casos de corrupción del vicepresidente de la República. El asesor jurídico él estaba de vacaciones en Vietnam, él nunca había ido a Panamá. Pero hasta que eso se explicara, todos los medios de comunicación citaron una fuente externa a donde inmediatamente comenzaron a republicar esa información y se instala en el Ecuador la matriz, inclusive hasta el mismo progresismo comenzó a dudar, dijo, no, pero será, no, ahí hay algo, porque ya se, o sea, ahí hay algo, no, pues este es el vicepresidente metido, mira salir en todos los medios y seguramente, porque no puede ser. Entonces, la elección ecuatoriana básicamente se define en esa disputa de que si el gobierno ecuatoriano era corrupto o no era corrupto. Porque nadie cuestionaba en el Ecuador, miren qué interesante, inclusive la derecha, nadie cuestionaba la eficiencia del gobierno ecuatoriano. Nadie cuestionaba los resultados del gobierno del presidente Rafael Correa. Nadie cuestionaba los logros en materias de derechos de la Revolución Ciudadana. Pero entonces, ¿por dónde vamos a atacar? Porque supuestamente existen casos de corrupción. Entonces, vamos a crear una matriz informativa a donde los medios de comunicación acaban participando de esto y la sociedad civil acaba siendo impactada directamente.
Ahí entra el uso de las tecnologías, sabemos de las aplicaciones vía WhatsApp, de cómo se hacían las grandes activaciones, el tema del uso de la información, del Big Data y todo lo demás, y los medios de comunicación actúan estrictamente en hacer una denuncia de que el vicepresidente de la República en ese momento estaría condenado. Inclusive le hacen, dice, presidente Lenin, usted que es una persona tan fantástica, cambie de vicepresidente. Nosotros votamos por usted, poco y más le decían. Y cambie de vicepresidente porque no tiene condiciones. Mira todas las denuncias. Y ahí la disputa se avanza hasta llegar a la recta final de la primera vuelta, a donde la ciudadanía, de cierta forma, dudaba de ese proceso. Se ganan las elecciones, llegamos en primera vuelta con una victoria contundente, pese a no haber ganado la primera vuelta por el robo, y en ese segundo momento comienza un enfrentamiento de lo que yo llamo es la batalla sobre la percepción, a donde no se disputaba el mejor programa de gobierno, lo que se disputaba era justamente esa posibilidad de que se instalara en Ecuador, lo que en América Latina ya se había instalado, que eran los casos de corrupción de Odebrecht, a donde nosotros avanzamos en demostrar, ¿no? La ciudadanía, la militancia se voltea a las calles, a las redes sociales, a enfrentar ese proceso que durante tanto tiempo se había, durante ese año entero se había instalado en el país, para confirmar de que las denuncias, no había ni siquiera un papel, no había nada, absolutamente ningún documento. Entonces se citaba una fuente, citaba la otra, que el otro medio de comunicación. Entonces las organizaciones comunicacionales de alguna forma salieron a ese debate, y al final, ¿qué es lo que pasa? Gracias a las investigaciones de Página 12, aquí no sé si ustedes acompañaron ese caso, se denuncia el monopolio de las offshore del candidato de la derecha de Guillermo Lasso, que se acaba por descubrir que él tenía 49 empresas en Panamá, justamente en Panamá. Él tiene una fortuna de $4.000 millones, esos son 4 puntos del PIB del Ecuador, imagínense. A donde, de alguna forma, y miren qué interesante, se descubre que él ha cometido un crimen en el país porque tiene un crimen tributario y de alguna manera no se ha penalizado, no sé por qué, pero él tuvo que esconder el funcionamiento de esas empresas en Panamá. Si él hubiera hablado a la sociedad, porque tenía un problema legal, porque si él pudiera haber utilizado, dice, mira, yo soy un ciudadano común, yo no nací rico, yo he trabajado toda mi vida, me hice millonario, es lo que yo quiero para el país, por eso lo que yo quiero es una más libertad de acción, de expresión, para que todo el mundo pueda desarrollarse y que todo el mundo sea rico como yo. Si él hubiera podido utilizar ese discurso, mi hipótesis es que él no hubiera ganado las elecciones. Él no hubiera ganado las elecciones. Porque él pudiera haber transformado su historia de vida, su historia empresarial cargadísima de la desgracia del Ecuador, porque recordemos que Guillermo Lasso fue en el 99 el superministro de Economía del país, que quiebra el país y genera una migración del 20% de la población ecuatoriana se va del país, porque no tenían que comer. Hay un número muy trágico que fue la época donde hubo el mayor número de suicidios infantiles, porque los niños se mataban porque sus padres se habían ido. No, eran indígenas, niños que vivían en el campo, con 15, 16 años se quedaron encargados de la casa con sus otros 3 hermanos. Y fue una tragedia tremenda eso para el país. Y a partir de eso él se hace millonario, porque él, siendo superministro, entiende que se iba a desarmar el sistema de control sobre el sistema bancario, y él vuelve al mercado. Al momento en que él deja armada la bomba, el momento que explota la bomba, él se beneficia de la recompra de bonos. Bueno, es toda una operación económica, financiera, y el cual él se hace millonario. Entonces, de eso nacen esas empresas en Panamá, y eso la sociedad ecuatoriana no había entendido. Entonces bastó que un medio internacional publicara esa investigación y eso impactara en Ecuador. Ningún medio de comunicación en el país publicó esa noticia. Ningún medio de comunicación replicó dentro del país en el momento electoral que el candidato que podría ganarle el presidente Correa había sido denunciado por un medio por tener 49 empresas offshore, entre ellas, ahí tuvo que admitir, y ahí fue el fin de su campaña, pues dijo, no, yo solo tengo un banquito, yo tengo un banquito con mi hijo en Panamá, pero eso no es gran cosa. Eso es denuncia del gobierno, pero al final se descubre todos los lazos y se construye. Entonces,
La ciudadanía y el gobierno a través de la Superintendencia de Comunicación también hace una serie de denuncias porque los medios de comunicación, las empresas de comunicación no permitieron que se hablara sobre esos temas, no se hablaba sobre eso en los medios de comunicación. Y después sale una otra denuncia, y ahí con eso me gustaría cerrar para pasarle a ustedes para que discutamos cómo avanzar en estos nuevos tiempos. Guillermo Lasso, vía el vicepresidente del Banco de Guayaquil, que es su banco en Ecuador, él abre una otra empresa, y a través de esa empresa él compró a los principales periodistas formadores de opinión del país. Inclusive el comentarista de CNN durante las elecciones en el Ecuador había recibido en ese año $150.000 directamente de esa empresa. Ecuavisa, que es el principal canal de televisión del país, recibió $13 millones. Y la encuestadora referente en el país sobre los estudios de opinión pública y principalmente sobre ellos son vanguardia en el tema de realización de los exit poll, había recibido $1,5 millones directamente. Entonces tenemos la matriz de información que dice que en las encuestas daba Guillermo Lasso, el medio que lo replicaba, también pagado por Guillermo Lasso, y los comentaristas imparciales, ¿no? Eso que los periodistas muchas veces nos creemos casi como dioses, hablaban de una manera, ¿no?, de hacer el análisis, en realidad esos periodistas comprados, pagados por Lasso. Y eso mismo se replica en Venezuela, y es lo mismo que hacen en Brasil, y es lo mismo que se hace aquí en Argentina. Mira, lo que yo te puedo decir, yo he trabajado en un gran medio de comunicación en Brasil. Yo he trabajado en un gran medio de comunicación y yo vi cómo se hace, cómo se actúa, cómo se engaña, cómo se miente. Las empresas de comunicación tienen una función específica que es defender los intereses de los empresariados, del empresariado. No tiene nada más que eso. Pero entonces, ¿cómo nosotros, ciudadanos de a pie, tenemos la capacidad de enfrentarnos a ese imperio? Nosotros debemos disputar cada información, cada noticia que sea falsa o cualquier desinformación. Nosotros no podemos permitir que en las redes sociales o que los medios de comunicación publiquen ese tipo de mentiras sin que nosotros reaccionemos. El gobierno ecuatoriano, el gobierno del presidente Correa, yo creo que hasta nos exageramos en ese sentido. El presidente Correa nunca permitió, de manera obsesionada, él nunca permitió que cualquier tuit de una cuenta falsa no tuviera una respuesta por parte de algún militante. Porque él no aceptaba que el gobierno ecuatoriano, que tanto había hecho, que el gobierno de la Revolución Ciudadana, que tanto había hecho por el país, fuera atacada por una mentira. Que sabiendo que los medios de comunicación y la banca ecuatoriana tanto daño había hecho con el país. Y eso funcionó. Eso fue muy, muy importante. Y el presidente inclusive hace una broma, dice, mira, a mí me quieren o me odian, no importa. Lo que yo sé es que todo el mundo cree en mí. La gente sabe que yo no estoy mintiendo, inclusive la oposición. Y es verdad. Y el presidente tiene un alto nivel de credibilidad, pese a que lo detestaban, inclusive la derecha, ¿no? Cuando ganamos la elección en el 2013, el presidente Correa gana con casi 60% de la votación en primera vuelta, pero él tenía el 87% de aprobación. O sea, 27% de la población que no votó por él decía que él era el mejor presidente de la historia del país. Entonces, esa disputa por la verdad y por construir también desde las bases, y ayer Alianza País, las organizaciones sociales se voltearon a la disputa sobre la verdad y sobre la información que era publicada. Es importante volver a reconstruir eso, porque hoy, después de todos los procesos de denuncia en contra de los gobiernos progresistas, en decir que somos los corruptos, que somos ineficientes, de que hemos hecho mal al país, hemos hecho un daño terrible, siendo que en realidad la situación económica de los países primarios exportadores, como el caso de Argentina, de Brasil, de Ecuador, ha sido afectada obviamente por la desaceleración de China, una crisis mundial. Entonces, no, pues es que han gobernado mal, por eso está mal la situación del país. En el caso de Brasil, se pone sobre los trabajadores en este momento la reforma del sistema previdenciario brasilero, del seguro social brasilero, porque dicen que hay un problema fiscal en el país, ¿no? Entonces hay que ajustar eso. Pero lo que no dicen es que 200 empresas en Brasil deben $150.000 millones en impuesto a la renta. Solo impuesto a la renta.
sin contar la deuda que tienen, que es de 100.000 millones de dólares de impuestos, del impuesto sobre el seguro social del trabajador, que no han pagado. Temer acaba de firmar el perdón de esa gente, pero ahora reformó las leyes y le quitó los derechos a los trabajadores. Y la opinión pública de manera general no entiende eso. Y el obrero salió a la Avenida Paulista a tumbar a Dilma y a ir en contra del PT, el partido corrupto, y Lula, sin entender lo que estaba sucediendo por detrás. Entonces nuestro trabajo tiene que avanzar en un tema político-educacional. Nosotros no podemos partir de la primicia de que la gente entiende lo que pasa en el país. No lo entiende. El ciudadano que se pasa, yo en Buenos Aires había comentado, tuve el honor también de estar en el Instituto Patria, el ciudadano que se sube a un bus, se pasa 2 horas dentro del bus para llegar a trabajar, trabaja como un esclavo, vuelve a su casa, aquí todos los días, bajo la presión de que puede perder el empleo, malos sueldos y todo. ¿En qué momento se concientiza o creemos que ese sujeto histórico tiene la capacidad de entender? Si él cuando llega en casa prende la televisión o lee un periódico sabiendo que es de un medio de comunicación que quiere tumbar ese gobierno que está protegiendo ese mismo obrero. Entonces, nosotros debemos comprender que es nuestro rol, y ustedes en el caso de las organizaciones gremiales, de tocar las puertas de nuevo de todo el mundo y volver a construir esos canales de diálogo y de educación política y de formación, de comprensión de lo que sucede, porque la gente no tiene esa capacidad, la gente lee menos, cada vez más lee menos. Y lo peor ahora cuando yo veo, y se crean algunos mitos, ¿no? Dicen, no, pero el tema de las redes sociales no impacta a todo el mundo. O sea, no es todo el mundo que tiene redes sociales. Bueno, mi abuela usa WhatsApp. Ella no tiene cuenta en Facebook ni Twitter, pero ella usa WhatsApp. Ella está conectada, ella tiene un smartphone y utiliza. Y es muy difícil encontrar una familia que de alguna manera no es influenciada por la información que llega por ahí. Y es una información que no llega, o sea, no sabemos quién es la fuente, no sabemos la intencionalidad, nosotros que tenemos conciencia, pero la gente que no entiende esos mecanismos, ¿cómo va a poder comprender el mundo o su entorno y tomar una decisión política de votar por un candidato A o candidato B? Y en eso la derecha ha avanzado mucho, esa capacidad de utilizar la tecnología desarrollada por ellos mismos en avanzar un proceso comunicacional de convencimiento sin que las personas se den cuenta de qué estamos hablando, ¿no? Que ahí es el tema de la posverdad que ha existido toda la vida, en realidad ahorita solo se ha potenciado por el uso de las tecnologías. Entonces, en el caso de Ecuador, el presidente Correa y la Revolución Ciudadana, y eso ayudó a la victoria también del presidente Lenín Moreno, fue el de disputar, así que los argentinos saben eso mejor que nadie, disputar cada espacio de la cancha. No importa si estamos ganando de 2-0, perdiendo de 5-0. O sea, se disputa. Y eso tenemos que volver a hacer. Como nosotros nos transformamos en un gobierno, el gobierno deshidrató las capacidades, eso en todos los países, deshidrató las capacidades de movilización social. Indirectamente, porque al final de cuentas son ellos, o sea, somos nosotros que estamos allá. Y nos descuidamos de esas nuevas generaciones que tenemos que volver a recuperar. ¿Pero cómo? Pensando todo de manera distinta. No es el mismo mecanismo que nosotros utilizábamos, ni siquiera 10 años atrás. Entonces, de cierta forma, lo que yo sí creo que ahora en este próximo momento viene un proceso de debate, de reconfirmación del proceso político, cuáles son los acuerdos sociales y políticos con las organizaciones gremiales, cuáles son los acuerdos con esas sociedades no organizadas. Ese es un otro tema más difícil, porque sabemos que gran parte de la sociedad civil también no es parte de un partido político o no está bajo un gremio, pero tiene una gran causa que la moviliza. Entonces, ¿cómo encontramos esas causas? A veces suena chistoso y medio hilario, pero sí, es más fácil movilizar a los jóvenes por los derechos de los perros en la calle que muchas veces por problemas económicos. O sea, está todo el mundo muerto del hambre, pero no topes un perro, porque está... y es verdad. Y eso obviamente también se trabaja la derecha trabaja muy bien con esas agendas, y nosotros que nos paramos a discutir, no, pues tenemos que discutir. O sea, sabemos cómo la izquierda somos antropofágicos, ¿no? Primero va a llegar a un acuerdo, se pasa un mes, y en ese un mes la derecha ha trabajado solita, ha tenido toda la ciudadanía a su disposición para hablar lo que le ha dado la gana y construir acuerdos mínimos de diálogo.
he escuchado, por eso se habla mucho, no, es un gobierno de todos, vamos a dialogar, vamos a hacer, entonces porque la ciudadanía quiere eso, y nosotros la izquierda aún estamos discutiendo si es más a la izquierda, si es más rojo, más azul, y se pierden los tiempos, ¿no? Entonces es encontrar también que la ciudadanía muchas veces no disputa, esa ciudadanía no organizada no disputa los mismos espacios políticos que nosotros, que somos más politizados, que participamos de la lucha política diaria, dura, en el día a día. Nosotros no conseguimos ver su dinámica, ¿no? Y comprender esos códigos que los movilizan, que es el perrito en la calle, es mucho más, es peor de que ver una familia entera viviendo en la calle. O sea, está preocupado con el perrito, que no pueden agarrar y castrar, porque eso es un atentado a los derechos de los animales, pero la familia que duerme al lado del perrito en la calle también, bueno, ya ahí pasó, si la situación no está tan buena en el país, entonces no comprende, ¿no? Y ahí esa es una característica muy clara de cómo funcionan esos centros de pensamiento que surgen a partir de causas específicas de esas nuevas generaciones que no estaban preocupadas con qué voy a comer ni siquiera si voy a tener trabajo mañana, porque sobraba trabajo. Se cambió la lógica, ¿no? O sea, las grandes disputas históricas de la izquierda latinoamericana en este momento fueron casi todas solventadas. Entonces ahorita, ¿qué disputamos como izquierda? ¿Qué estamos disputando? ¿No? Entonces, ¿qué estamos ofreciendo? ¿Qué quiere esa gente? O sea, no es que no podemos caer en el error también cuando yo digo no se puede gobernar con las encuestas, y la derecha es genial en eso. Hace grandes encuestas, entiende cuáles son los grandes problemas del mundo y presenta las soluciones. Muchas veces son la misma causa del problema. Entonces entonces mira cómo hablan lo que yo quería escuchar. Y nosotros volvemos con un discurso mucho más profundo, dialéctico, de debate, y la ciudadanía quiere pasarla bien, a veces es mucho más efímera, está preocupada con otras cosas. Y nosotros debemos entonces volver a hacer una autocrítica y a conectarnos con esa gente también, porque vamos a perder. Hay un bache en la vida de un gobierno progresista que se llama elecciones. Eso hay. Infelizmente no vivimos en una lógica más cubana de la democracia. Quiero hacer una pregunta en cuanto al pensamiento que muchas veces se ha hablado de que es cíclico, como que hay etapas que vuelven a comenzar y que vos planteás una nueva manera de poder entender y acercarse a las personas, no físicamente, de manera física. En ese planteo me pregunto, ¿no hay un volver a empezar? A mí me da la sensación de un volver a empezar, porque hay vuelta a ver gente con esta necesidad de hambre, con esta necesidad de pensar en comer al otro día, con este tipo de gobierno neoliberal, con estos tipos de... Hay una diferencia, voy a decir algo medio, espero que no me condenen por esto, pero es diferente el gobernar del ganar elecciones. Es muy diferente. Al momento, la comunicación de un gobierno, la comunicación del movimiento progresista hacia la ciudadanía cuando está gobernando, algunas veces tiende a repetirse al momento de las elecciones. Y es un otro momento. O sea, la gente, no sé en Argentina, pero normalmente en los países el 75% de las personas llega el domingo de la votación y no sabe por quién va a votar. Entonces esos 2-3 últimos días, esa última semana es la semana donde realmente se disputa el voto. Y nosotros debemos comprender de que ahora con las tecnologías se ha permitido segmentar más cada cuadra prácticamente. Hoy nosotros, y ahí está, también quería comentar rápidamente sobre el... ¿Perdón? Bueno, normalmente en los países que yo he actuado es básicamente el 30% duro de izquierda, el 30% duro de derecha y el 40% flota, y es ahí donde están las disputas, ¿no? Entonces, ¿cómo de alguna manera convencer los gobiernos progresistas? Porque ahí también lo que pasa es que nos aburguesamos, ¿no? Nos aburguesamos. Entonces ya yo hace 10 años estaba en la calle luchando, tirando piedras, dándome contra la policía, ahorita soy ministro. Y yo ya no quiero, viajo en primera clase. Entonces, si no viajo en primera clase, pero no me acuerdo que yo comí en una terrina sentado en una vereda hace 10 años. Y eso es un problema también. Entonces, ¿qué es ganar una elección? Es salir a la calle a comer en terrina y estar con la gente y convencer a la gente. No es gobernar.
Y la gente que está en esa calle, que estuvo contigo, también es parte del ministerio. Entonces hay todo un grupo de personas que no es parte de esto, que muchas veces también no se siente identificado y que al final ve a un tipo que llega con una estructura de seguridad, con su helicóptero, los carros blindados, y habla fino y come, ¿no? O sea, por Dios, o sea, ¿en qué momento ese tipo dijo que fue revolucionario? O sea, no, pero al momento de hacer nuestro discurso sí somos muy revolucionarios, pero al momento de hacer no lo somos. La gente no es tonta. La gente no es tonta. Y eso ha decepcionado mucho a las personas. Nosotros éramos la reserva moral del continente. Porque estuvimos... O sea, los muertos los puso a la izquierda. Que dirá en Argentina, ¿no? Quien puso los muertos aquí fue la izquierda. Entonces cuando nos tocó, nosotros cometimos también ciertos errores de aquello que acusábamos anteriormente. Eso pasó en Brasil, eso pasa en Ecuador, eso pasó en Venezuela, eso pasa en Bolivia, Chile ni que se diga, ¿no? Entonces hemos enfrentado también una mirada al espejo que nos ha dolido mucho, pues, y ni siquiera no lo hemos hecho. En realidad la gente ha pedido, no hemos hecho un mea culpa, no hemos mejorado los procesos, no hemos sido criteriosos con nuestra gestión, no hemos combatido la corrupción con la profundidad que deberíamos haber combatido. Entonces al final hemos traicionado el signo fundamental del proceso comunicacional nuestro. Entonces ahí la nueva generación viene y dice, ¿qué dice? O sea, son más de lo mismo. O sea, entonces, ¿para qué voto por el cambio? Voto por el cambio. Y es así que se cierra el circuito, en el sentido de comprender de que nosotros, por eso vuelvo a repetir lo que dije al comienzo, ellos no ganaron las elecciones, nosotros las perdimos. Nosotros en todos los casos entregamos las elecciones en bandeja de plata a la derecha. Esa es mi lectura, ¿no? No hablo en nombre de ningún gobierno, ningún partido, ni nada. Es la lectura de un soldado apenas aquí de las revoluciones de América Latina. Pero nosotros entregamos en bandeja de plata eso. Porque nosotros no tuvimos una capacidad de autocrítica y nosotros quisimos proteger nuestros espacios de poder, y que al final la gente lo que quería era ver realmente el avance del proceso sin parar, y nosotros nos estancamos. Entonces es clave ahorita también hacer ese mea culpa a la interna, crear esos nuevos procesos, esos nuevos códigos, y también comprender qué es lo que la ciudadanía, la gente no, o sea, cuando hablamos de, a veces, y a mí me duele, ¿no? Porque a mí me encanta eso, pero cuando hablamos de la soberanía de nuestro país en relación al imperio, y el joven dice, ya, ok, entonces llego a la casa y prendo Netflix, y veo, no sé, 2.5 Men, o sea, cualquier cosa, Friends. ¿Y qué estamos hablando? Entonces no hay esa ruptura simbólica también. Ya hay un momento que, bueno, en Ecuador, en el caso de Ecuador, ya se retiró la base de Manta de los Estados Unidos, se expulsó la embajadora, le dimos asilo a Assange. Ahora, ¿qué más vamos a hacer? Ya bloquear Netflix. Puta, que ya no hay más. O sea, el ciudadano ya dice, ¿pero qué? Por eso es enemigo imaginario, pues, ¿no? Ah, Durán Bar, me los van a devolver. No, gracias, compañero. Quédense con él. Pensé que Durán Barba ganó las elecciones con el alcalde de Quito, ¿no? Él nos quita la alcaldía, pero mucho más por un error nuestro que por su capacidad. Es verdad. No, si ustedes nos mandaron a caballo, le devolvimos Durán Barba. Muy bien. Bueno. En todo caso era eso, compas. Yo no quería profundizar, no quería hablar más, quería pasarles la palabra. Yo solo quería que me ayudara para poder apuntar y no ser injusto con los compas. A ver, yo me acuerdo que el compa después el señor. Esto que ha planteado el progresismo y la izquierda son conceptos muy amplios. Así es. Precisamente lo que hay que modificar es la lógica, inclusive utilizaste la palabra oferta. Claro, bien. Inclusive planteaste de que, bueno, en Brasil o no sé dónde los medios defienden a los empresarios. En realidad defienden, más allá de que están los que defienden concretamente, defienden un sistema. Lo que te pregunto, ¿es cierto que para llegar a retomar, a recuperar espacio, hay que resolver primero de que no se vuelva a 20 años atrás? ¿Que no se vuelva a qué? Que no se vuelva a 20 años atrás, a esa descripción social que planteás cuando
pero también ir diciendo de que lo vamos a resolver apenas podamos, pero que de lo que se trata es de cambiar un sistema. Así es. Y no toda la izquierda, o el concepto izquierda, y no todo el progresismo entiende eso. Porque cuando esa parte de aburguesamiento es aquel que dije, bueno, llegamos y distribuimos, loco. Nadie distribuyó como nosotros, así que hasta acá llegué. ¿Cómo hacemos? Porque militamos juntos con esos compañeros. ¿Cómo hacemos para decir, listo, el sistema capitalista llegó hasta aquí? Así es. Entonces, ¿cómo transformamos en comunicación de esas ideas? Mira, la semana pasada participé de una conferencia en Ecuador en el Tribunal Contencioso Electoral que era sobre el tema del rol de las redes sociales en los momentos de elecciones, ¿no? Cuando nos dimos cuenta, la gente no entendía cómo funcionan las redes sociales, por ejemplo. Entonces, si yo quisiera ver las redes sociales, más de que ver si mi mamá tuiteó y me dio like en alguna cosa, es en realidad un funcionamiento empresarial del manejo de las relaciones de las personas que generan data, y al final de eso esas mismas empresas venden esa información para que personas especializadas hagan lecturas y segmentación y sepan qué pienso, qué como, qué me gustaría hacer mañana, si he salido, si he viajado, entonces ellos van a crear una narrativa, un tipo de diálogo conmigo a través de esos mismos medios de comunicación para convencerme de algo. Es básicamente eso, o para que yo compre Coca-Cola o vote por Macri. Es importante, yo creo que debemos entender de que hay una temporalidad en el proceso de disputa en este momento. Nosotros no podemos solventar todos los problemas de la humanidad en este momento si no volvemos a ganar una elección. Y la izquierda tiene un problema entrópico, y eso yo me pongo en ella también, por favor, no es que hablo, yo soy apenas un soldado, nuevamente vuelvo a repetir, pero tenemos un problema de que a veces entramos a discutir en una reunión de cómo vamos a solventar el capitalismo y ni siquiera hemos hecho los acuerdos mínimos como organización social para volver a ganar la elección de la alcaldía de aquí de Rosario. Entonces, a ver, seamos prácticos, y eso pasa en todos los lugares. Entonces, a veces vamos a iniciar una reunión de un colectivo para hacer una acción y nos pasamos discutiendo a Gramsci, y no puede ser. Entonces, debemos avanzar en eso de una manera muy práctica, muy operativa. Yo creo que estando fuera de los gobiernos es imposible. Entonces, tenemos que volver a ganar las elecciones en los países para a partir de eso tener las condiciones mínimas de preestablecer un proceso de debate sobre cómo vamos a enfrentar ese sistema. Mi propuesta en esa conferencia, y ahí cerrando mi respuesta, era de que primero deberían crear el Ecuador. Imagina el Ecuador, un país chiquitito, 17 millones de habitantes, que no existía hasta la Revolución Ciudadana, o sea, nadie lo consideraba en el mapa geopolítico del mundo, y de repente Julian Assange pidió asilo en nuestra embajada. El Ecuador, ¿por qué no liderando como el caso del fin de los paraísos fiscales, que ya fue presentado a la ONU, y la ONU aceptó esa idea y van a comenzar un debate mundial? ¿Por qué no presentar un debate donde debe haber un acuerdo mínimo de fiscalización y monitoreo de funcionamiento de las redes sociales? Porque si existe un acuerdo mundial de que no se puede utilizar una palma en una guerra o no se puede disparar en una ambulancia en un conflicto armado, no puede ser que seamos inocentes a esta altura del campeonato, después de 1 millón de asesinados en Irak, por los medios de comunicación y por las redes sociales, que ha permitido que la opinión pública crea que esa era la solución de los problemas de terrorismo en el mundo. Nosotros no podemos fingir de que no está pasando nada. Pero ¿cómo hacemos eso siendo apenas una sociedad civil? Es más fácil hacer eso a partir de ser un gobierno y estar en la presidencia de la República de vuelta. Entonces yo creo que deberíamos categorizar la importancia tácticamente para poder avanzar en un proceso más eficiente, yo diría, porque también se nos acaba el tiempo, ¿no? Se nos acaba el recurso también.